Muy bendecidos, amados hermanos, qué privilegio para mí nuevamente estar con ustedes a través de este video y poder compartir el evangelio glorioso que Dios le dio, Jesucristo mismo, al apóstol Pablo, y que es el poder de Dios en cada uno de nosotros. Hoy vamos a empezar una serie de estudios en nuestro ministerio, el Ministerio Trono de la Gracia, y yo pues les voy a pedir si pueden buscarse un bolígrafo y tener una libreta o un papelito para que escriban los versos, porque es importante tener las evidencias presentes por si en cualquier momento alguien demanda de ustedes una prueba de la verdad que nosotros predicamos. Hay una sola verdad en la palabra de Dios y es el evangelio de la incircuncisión. Jesús, en los días de su carne, estando el presente, ella dijo, hablando de futuro, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y fíjese que qué curioso, porque él era la verdad y él estaba presente, pero él estaba hablando de una doctrina que vendría después de la cruz, que todo el creyente que la entendiera y la recibiera y la confesara, iba a ser libre. ¿Iba a ser libre de qué, pastor? De él mismo. Iba a ser libre de hombres malos y perversos, que lo que hablan, los hombres malos y perversos que hablan una doctrina que no es la verdad de Dios, y iban a ser libres de todo pensamiento negativo que viniera a la carne de ellos. Porque recuérdate que el enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos una carne adámica, una carne caída, que esa es la que te manda los dardos del fuego del maligno. O sea, pensamientos negativos a tu vida, y lo único que tú puedes usar para poderle dar duro a esos pensamientos, neutralizarlos y llevarlos cautivos, es la palabra de verdad. La palabra que te ha hecho libre. Como dijo Jesús en los días de su carne, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Bueno, mis amados, en este día vamos a entrar en una serie de temas o estudios más profundos en nuestro ministerio, el Trono de la Gracia. Entonces, si usted puede buscarse un papel y una plumita para que escriba los versos y los tenga usted presentes, porque algún día le van a pedir o le van a demandar prueba de lo que usted cree, de lo que usted predica, y como usted es un ministro competente de este nuevo pacto, porque el propósito de este ministerio es formar los ministros. O déjame corregir, no formar, sino activar a los ministros. Porque el Evangelio dice que ya Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Entonces, todos nosotros somos ministros y tenemos que llevar esta palabra a nuestros vecinos, nuestros familiares, a nuestros amigos, donde quiera que vayamos. Pero tenemos que tener las evidencias claras, escritas en nuestra mente, también escritas, para podérselas enseñar y mostrar a aquellos que nosotros queremos salvar con la locura de la predicación. Una vez Pablo dijo que a Dios le plugo salvar a los creyentes con la locura de la predicación. ¿Cuál predicación, pastor? El Evangelio de la Gracia. Bueno, vamos a avanzar. En este día vamos a hablar del tema ángeles vestidos de carne y sangre. En otra palabra, ángeles envueltos en carne y sangre o en cuerpo humano. Entonces, el propósito de este estudio es ver el origen de nuestra verdadera identidad espiritual y cómo esta vino, o sea, nuestra identidad espiritual, cómo vino a participar de un cuerpo físico, de la misma manera que nuestro Dios, que nuestro Padre lo hizo. Entonces vamos a ir al texto clave, vamos a ir a Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice así la palabra del Señor: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, es decir, de carne y sangre, para destruir
por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Mire lo hermoso de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que ya nosotros éramos hijos, porque aquí dice, y por cuanto los hijos participaron, es decir, tomaron o ocuparon un cuerpo humano, aquí dice de carne y sangre, pero un cuerpo humano. Pero lo lindo es que ya Pablo, con la revelación que Dios le dio, él dice, no, si ya ellos ya eran hijos. Entonces quiere decir que hubo un momento, un estado en la eternidad, que ya la verdadera identidad de nosotros era de hijos. Y entonces llegó un momento en que esos hijos, por el propósito de Dios, Él los envió a la tierra para ocupar un cuerpo de carne y sangre. Esto es un estudio profundo, porque hay muchas personas, pensadores, escritores, sabios, que siempre están buscando el origen de la vida o el significado de la vida. Y el Evangelio es que nos da a nosotros cuál es el significado de la vida y el origen de la vida. La Biblia dice que toda la vida nuestra empezó en la eternidad, empezó allá en el tercer cielo, antes de que todo lo que ven nuestros ojos y palpan nuestras manos fueran creadas. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, no, si ellos ya eran hijos. Entonces, como eran hijos, participaron de carne y sangre. Pero el apóstol Pablo pone el ejemplo. Él también participó de lo mismo. O sea que el Padre también participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así que el propósito de Dios era mandar a los hijos a participar de carne y sangre, porque también Él iba a meterse en un cuerpo de carne y sangre. Y nosotros sabemos cómo se llamó ese cuerpo de carne y sangre. Se llamó Jesús. Jesús, un cuerpo judío que nació allá en Belén de Judea, y ese fue el cuerpo, o el envuelto, o el carapacho, o el velo que cubrió la potencia y la magnificencia de nuestro Dios eterno, Jesucristo. De la misma manera nosotros tenemos nombres que se nos dieron nuestros padres y nos llamamos Pedro, Juan, nos llamamos María, nos llamamos, bueno, como nos pusieron nuestros padres, pero ese es el envuelto, ese es el carapacho de la verdadera identidad de nosotros. Hoy estamos hablando de ángeles vestidos de carne y sangre, y más adelante vamos a ir viendo, conforme se vaya desarrollando el tema, que vamos a ver que nosotros somos ángeles primero, o espíritus, y que fuimos vestidos. Entonces vamos a ver el primer tópico o de este tema. Nosotros somos espíritus. Diga, yo soy espíritu, antes de ser carne. O sea, ángeles con cuerpo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 9. Dice así, Hebreos capítulo 12, verso 9, por favor, escríbalo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquí el apóstol Pablo nos afirma que nosotros tenemos un Padre, y ese Padre es el de los espíritus. Y como nosotros somos hijos de Él, entonces quiere decir que nosotros no somos solo esta carne que vemos, sino que dentro de nosotros está una identidad que es espíritu. Y Él es el Padre de nuestros espíritus. Diga, Él es el Padre de mi espíritu. Y eso te tiene que dar una seguridad bastante grande para ti. Saber que como Él es el Padre de los espíritus, y como tú eres un espíritu, pues Él es tu Padre
Él es el Padre de esa identidad que está dentro de ti, que tú no la ves, porque el pellejo no la deja ver, el cuerpo no la deja ver, pero dentro de ti hay un ser divino, un ser espiritual, y ese ser espiritual fue vestido de carne y sangre por el propósito de Dios, pero Él es el Padre de tu espíritu. Él no es el Padre de la carne, Él es el Padre de tu espíritu. Él sí es el dueño de tu carne, porque Dios es dueño de todas las carnes y de todas las cosas, pero en realidad Él es el Padre de tu espíritu. Por eso dice aquí el verso, ¿cómo no obedeceremos al Padre de los espíritus? Vamos a ir a Hebreos 1:7 para darle más connotación a lo que estamos diciendo. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Este verso que nos da el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros somos espíritus, ¿cierto? Porque el verso anterior hablamos que Él es el Padre de los espíritus. Pero aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que los espíritus, antes de ser espíritus, eran ángeles. Entonces quiere decir que tú, antes de ser espíritu, eras ángel. Porque aquí lo dice, el que ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿De quién son los ángeles? De Él. Él dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces, hermano, ya con eso tú vas entendiendo que tú no eres solo terrenal, que tú no eres solo terrícola, sino que tú eres un ser celestial. Y esa es la verdadera identidad tuya, la que tú tienes que cuidar, a la que tú tienes que atender, a la que tú le tienes que dar alimento todos los días, a esa identidad que está conectada con el Padre de los Espíritus, que es Jesucristo. Por eso es que nosotros necesitamos esta palabra, nosotros necesitamos la vida espiritual, porque nosotros somos realmente espirituales. Hay personas que caminan como que no fueran espirituales porque como que nunca han oído nada de Dios, nada de esta palabra, y entonces ellos viven como hombres nada más, pero en su interior ellos necesitan algo y ellos saben y dicen, pero ¿qué me pasa a mí? Yo tengo un vacío, y es porque el Espíritu está reclamando, porque el Espíritu que es de Dios reclama la comida, reclama el alimento, reclama la voz de Dios, reclama esta gloria de estar en la presencia de Dios. Hermano, cuando usted entra al Evangelio de la incircuncisión, cuando usted entiende la palabra de gracia, usted está en la misma presencia de Dios. Y eso lo hace a usted feliz, y eso a usted le da un ánimo, y eso a usted le da un gozo, y le da un poder, y le da brillos nuevos, y usted se mueve y se maneja en victoria y en bendición, porque usted está en la misma presencia de su Padre, que es el Padre de su espíritu, que es el que es responsable de usted, que es el que tomó la decisión de un día que usted lo creó ángel y dijo, hoy te hago espíritu y te envío a la tierra y te voy a vestir de carne y sangre, pero yo después de ti voy yo también a vestirme de carne y sangre para hacer una obra salvífica por todos ustedes, mis espíritus envueltos en carne y sangre, para que reinen en vida. Entonces, hermano, el Evangelio es lo que te hace reinar en vida. No hay otra información. No hay otra información que te pueda hacer feliz, que satisfaga al hombre espiritual. Porque el hombre carnal, tú sabes, con comida cotidiana, con esto, con fama y con todo, él está contento y entretenido. Pero siempre el hombre espiritual está ahí gritando y pidiendo, necesito oír la voz del Padre. Entonces Dios ha levantado un ministerio como este para dar a conocer y dar comida del Padre a los espíritus justos que viven dentro de cuerpos de carnes, es decir, a los hombres terrenales que viven en esta tierra, pero que dentro de ellos hay un hombre celestial.
Vamos a ver lo que dice Job. Job capítulo 10, verso 10. Y aquí este texto es bien maravilloso porque Job da una explicación aún mayor de cómo el espíritu fue vestido de carne y sangre. Usted sabe, cuando usted viste su cuerpo, ahora mismo yo estoy vestido, ¿cierto? Yo vestí mi cuerpo terrenal que se llama José Adolfo Benavente y vestí mi cuerpo terrenal. Pero dentro de mí hay un espíritu que fue vestido por Dios. Y mire cómo Job lo presenta en el capítulo 10. Escríbalo, capítulo 10 de Job, verso 10 al 12. Dice así: ¿no me vaciaste como a leche y como a queso me cuajaste? Me vestiste, oye, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste. Fíjese que un bebé, cuando ya sale del vientre de la madre, que ya viene vestido de carne y de piel y con huesos y nervios, tejidito ahí, que fue tejidito en el vientre de su mamá, ya sale con vida y misericordia. Porque dice aquí, vida y misericordia me concediste y tu cuidado, oye, y tu cuidado guardó mi espíritu. Qué precioso, ¿no? Aquí hay una evidencia clara. Es más, si no hubiera otro verso, yo digo, mira, esto es suficiente para yo entender que Dios es el que viste a sus espíritus dentro del vientre de la madre. Por eso es que nosotros honramos a las madres, que son los vasos, yo digo, más importantes que hay en la tierra, porque esa es la escalera que Dios usa, la matriz de una madre, el vientre de una madre, el vientre de una mujer. Por eso es que allá en el Viejo Testamento hay un verso donde Dios le dice al pueblo: oídme los que sois traídos por mí, los que sois llevados por mí desde la matriz, los que sois traídos. Yo os soportaré, yo os llevaré, hasta las canas os soportaré. Pero él afirma, yo soy el que traigo a esos espíritus, hijos míos. A esos yo los visto de carne y sangre, dentro del vientre de una madre, y cuando salen esos espíritus ya envueltos de carne y sangre, ya Dios les dio vida y les dio misericordia, y el espíritu de ellos garantizado que está guardado. Dice ahí, y tu cuidado guardó mi espíritu. Por eso que nadie puede tocar tu espíritu, hermano. Nadie puede. Por eso es que esos mensajitos que hay por ahí, cuentos de vieja, que dice, mira, ten cuidado, que si tú no haces esto, y si tú no guardas esto, te vas al infierno. Eso es mentira. Eso es falso. El espíritu de un creyente está guardado por el Padre de ese espíritu que se llama Jesucristo. Y a Jesucristo ningún espíritu, nadie se lo puede quitar. Hello, iglesia. Dice, y tu cuidado guardó mi espíritu. Me diste vida y misericordia. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Y eso es por gracia. Eso es por origen. Eso es por paternidad de Dios. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es tu dueño. Él es tu dueño y tu Señor. Y tú te glorías en eso y tú lo honras y lo alabas. Porque Él es tu Señor. Y Él es tu Dios. Y Él es responsable de ti. Y Él te cuida, Él te guarda y te disciplina también cuando tiene que hacerlo. Y remueve nuestras vidas para llevarnos a un nivel mejor, para sacar propósito de nosotros, para que nosotros andemos caminando esta carrera con paciencia, porque la vida terrenal es un privilegio, que Dios nos haya dado esta vida terrenal, que Él le haya placido vestirnos para nosotros venir a esta tierra y poder participar de carne y sangre. Pero hay una información que Él te la da cuando tú estás en carne y sangre para que tú puedas vivir victorioso. Entonces, hermano, dice aquí, y tu cuidado guardó mi espíritu.
Vamos a ir a Lucas 20:36. Vamos a ir a Lucas 20:36. Escríbalo. Estoy repitiendo el verso. Lucas 20:36. Aquí Jesús dice algo muy importante acerca de los ángeles que somos nosotros, que nos hicieron espíritu. Dice aquí, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Le voy a dar un background de este verso, o le voy a dar más o menos una, como dijera, una idea por qué Jesús dijo esto. Porque él estaba enfrente de los saduceos en el tiempo cuando él estuvo en su ministerio, y ellos no creen en la resurrección de los muertos. El fariseo sí, pero el saduceo no. El saduceo no cree ni en resurrección ni en ángeles. El fariseo sí. El fariseo cree en la resurrección y en ángeles. Entonces Jesús fue tentado por estos saduceos, que llegaron a decirle, mira, Señor, maestro, había un hombre que se casó con su esposa, y él murió y no tuvo hijos. Y la ley de Moisés nos enseña que un hermano puede casarse con ella. Entonces se casó el segundo hermano, pero el hermano murió, no le dio prole a la mujer. Y así lo tentaron al Señor hasta que llegó el séptimo marido, y él también murió. Y por último, la mujer murió también, maestro. Entonces, en la resurrección, ¿de quién ella va a ser mujer? Ya que se casó de todos. Entonces ahí Jesús le dice, no, dice ahí, porque ya no pueden más morir. Ya no pueden. Pero hay un verso donde le dice, ellos no se casan ni se dan en casamiento, porque son iguales a los ángeles al ser hijos de Dios. Yo no quiero desviarme del tema porque estamos hablando del tópico que nosotros somos espíritu y sinónimo de ángel. Pero Jesús le dice, no, ellos son iguales a los ángeles que ya no mueren. Entonces, hermano, esto da, como te dijera yo, da un poder más para que nosotros comprendamos de que nosotros somos espíritus, o sea, ángeles, o ángeles y espíritus que estamos vestidos con carne y sangre. Ahora vamos al segundo punto de este estudio. Pablo llama a la iglesia ángeles. Oye, tiene una autoridad para llamar ángeles. Qué lindo que Pablo es el apóstol, el único apóstol que puede llamar a la iglesia ángeles. ¿Sabe por qué? Porque Pablo fue llevado al tercer cielo. Y alguien dirá, y vamos con que Pablo, hermano, yo no puedo hablar del evangelio si no hablo de Pablo. Y yo no puedo hablar de Pablo si no hablo de Jesucristo. Porque todo es una combinación. Jesucristo, Pablo y el evangelio. No puedo desconectar a uno del otro. Entonces, Pablo fue llevado al tercer cielo y él recibe la revelación de Cristo mismo. Y Jesús le dice, Cristo mismo, el resucitado, le dice, la iglesia mía, mis hijos son ángeles, así que así tú tienes que llamarlo. Entonces Pablo llama a la iglesia ángeles. Vamos a ir a Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23. Hebreos capítulo 12, verso 22 al 23. Apúntelo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pablo nos está diciendo que nosotros no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, que era el monte de Arabia, allá del Sinaí, donde se dio la ley. No, ustedes no se han acercado ahí. Gentiles, iglesia, no, ustedes no se han acercado ahí. No, ustedes se han acercado al monte de Sión, o sea, al monte celestial, al monte de arriba, al tercer cielo, ustedes se han acercado.
a la Jerusalén celestial y a la compañía de muchos millares de ángeles. Y esos millares de ángeles, esa compañía es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo está compuesta de hombres y mujeres en esta tierra. Pero no solo de hombres y mujeres naturales, carnales, no, sino de espíritus envueltos, vestidos de hombres y mujeres que Él señaló y que Él selló y que son propiedad de Él. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo son espíritus poderosos. Abba Padre, somos espíritus y ángeles, y somos millares de ángeles que fuimos vestidos de carne y sangre y que formamos el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice ahí, ustedes se han acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21. Estamos en el tópico, Pablo llama a la iglesia ángeles. Mira lo que dice Primera de Timoteo 5:21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Ahí está hablando de la iglesia, no está hablando de los ángeles que nos sirven. Está hablando de la iglesia, porque había una situación donde Pablo le está dando una orden a Timoteo de que debe conducirse de esta manera, de una manera que en los versos que siguen le da un consejo cómo debe tratar con situaciones de la iglesia. Pero él dice, yo te encarezco, te recomiendo, te pido, delante del Señor primero y de sus ángeles escogidos. Toda la iglesia de Jesucristo son ángeles escogidos. Tú eres un ángel escogido desde antes de la fundación del mundo para ocupar cuerpo y estar en la iglesia de Jesucristo y ser proclamador de la verdad de tu Padre, que es el de tu espíritu. Hablar la verdad y el decreto que Él dejó escrito a través de Pablo en el Evangelio glorioso. Entonces, hermano, la iglesia somos ángeles vestidos de carne y sangre. Mira lo que dice Primera Carta a los Corintios 13:1. Primera Carta a los Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Aquí el apóstol Pablo afirma que los hombres hablamos lenguas humanas y como somos ángeles, también lenguas angelicales, porque él lo dice aquí, si yo hablase lenguas humanas. Pablo hablaba una lengua humana, Pablo hablaba hebreo y también griego, y si no me equivoco, también arameo. Él hablaba lenguas humanas, pero su lengua natal era la hebrea, por ser judío. Pero también Pablo dice aquí, y angélicas. ¿Por qué razón, pastor? Porque nuestro espíritu tiene un lenguaje angelical, un lenguaje espiritual. Eso es lo que Pablo quiere decir. Un lenguaje espiritual que nosotros, nadie nos puede oír, ni yo mismo puedo oír mi lenguaje espiritual, porque estoy escondido, estoy preso, por decirte, en este cuerpo de carne y sangre. Entonces la única lengua que hablo ahora es el español, y hablo inglés por estar en un país donde se habla el inglés, y nada más. Pero Pablo dice, no, pero ustedes tienen una lengua también, a pesar de la lengua humana, que es angélica. ¿Por qué? Porque ahí Pablo le está dando nuevamente, le está dando duro a que nosotros no solamente somos humanos, sino también somos ángeles y espíritus que hablamos una lengua espiritual. Y yo te digo una cosa, esa lengua espiritual, no sé si durmiendo o en qué momento, nosotros hablamos con el papá, con nuestro padre, está conectada esa lengua con él, ¿no? Ese lenguaje. Pero aquí en la tierra nosotros le hablamos el evangelio a él. Por eso cuando tú te acerques a él, ángel escogido, porque ahora ya no te puedo hablar, ya no te voy a hablar como hombre en estos momentos. Te voy a hablar como hombre espiritual. Aquí te está hablando un ángel escogido. Aquí no te está hablando José Adolfo.
te está hablando un ángel escogido, porque tú tienes que traspasar mi velo. Yo traspaso tu velo en estos momentos, ¿ok? Porque el evangelio me da la autoridad, me da la confirmación, y siento en mi espíritu que yo estoy en estos momentos hablando con ángeles. Yo no estoy hablando con seres humanos nada más. Y que ahora mismo yo estoy fuera de este cuerpo como un ángel hablándote a ti. Un ángel escogido. Abba Padre. Entonces mira, tú eres un ángel y cuando tú te acercas a Dios, como estás vestido de carne y sangre, háblale a Dios en tus oraciones con el evangelio. Porque este es el lenguaje que tenemos ahora. Y ese es el lenguaje que Dios escucha. Hay un parámetro donde Él no quiere que tú te salgas. ¿Y cuál es ese parámetro, pastor? El evangelio. Por eso es que dice, mira que aún las alabanzas, dice que las cantemos con gracia. Y nuestras oraciones tienen que ser con gracia. Por eso es que nosotros, cuando hablemos con Papá Dios, exponga delante de Dios, hable con Dios el pacto de gracia. Háblele su pacto. Háblele el contrato que Él hizo con nosotros después de la cruz. Háblele de esa alianza, de esa herencia incorruptible, que esa permanece para siempre. Es infalible. Por eso es que cuando tú confiesas la palabra no te puede fallar. Cuando tú confiesas y dices, yo estoy bendecido, eso no puede fallar. Yo estoy completo, eso no falla. Yo estoy libre de hombres malos y perversos. Yo estoy libre del diablo porque fue destruido. Yo estoy libre de la religión, libre del legalismo, libre de la ley de Moisés. Cristo es el fin de la ley. Yo no vivo por obra, yo vivo por la justicia de Cristo, que fue imputada a mi espíritu por la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 2. Ya aquí ya entramos más profundo. Hebreos capítulo 13, verso 2. Dice, permanezca el amor, dice Pablo, fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Usted ve esto? Usted recibe a un hermano bendecido de gracia, o a un hermano que llega a su casa, o a un amigo, un vecino, y usted lo que está recibiendo son ángeles que vienen vestidos de carne y sangre. Y a veces usted ha notado que cuando llega alguien a su hogar y ha estado con usted unos días, usted ha notado unos cambios en su hogar. Y usted ve que como que yo no sé qué pasó, pero desde que fulano llegó a mi casa, aquí las cosas han cambiado, están yendo mejor, se han abierto puertas, hemos conseguido esto, hemos obtenido aquello, y es porque, dice el apóstol Pablo, no se olviden de dar hospitalidad, de recibir, porque por ella algunos sin saberlo han recibido ángeles. ¿Y por qué ángeles? Porque los hombres, nosotros estamos vestidos, pero en realidad somos ángeles, porque ese es el tema que estamos hablando. Ángeles vestidos de carne y sangre, o ángeles con cuerpo, o espíritus con cuerpo, que es sinónimo, o envueltos en cuerpo, pero que en realidad somos ángeles. Abba Padre. Entonces ahora vamos al tercer punto de este estudio, la preexistencia de los ángeles. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que existíamos antes de habitar un cuerpo. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Este es un verso que los que conocemos la gracia se nos es bien familiar. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí el Evangelio testifica y dice que hubo un antes, y en ese antes ya habían unos espíritus o seres o ángeles que Dios conoció allá arriba. Y Él, al conocerlos, dice que a ellos también los predestinó. ¿Qué quiere decir eso? Eso, que los apartó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Él mismo. Es decir, que
Cuando éramos estado ángel y Él nos hace espíritu, al hacernos espíritu, nos hace a la imagen y semejanza de Él mismo. Por eso es que dentro de usted, que es la verdadera identidad suya, usted es igualito a Dios. Usted es igualito a su Padre. Usted tiene los mismos atributos de su Padre. Porque usted fue hecho a la imagen de su Hijo. Y el Hijo es el Padre. Entonces su espíritu es igualito a Cristo, es igualito a Dios. Padre, hago un silencio para que esto te tome y te controle. Tú sabes que tú eres igualito a Dios en espíritu. Igualito a Dios. Un ejemplo, cuando los niños nacen traen las facciones de los padres, ¿no? En el envuelto terrenal. Yo me parezco un poco a mi papá. Cuando veo las fotos, la gente me dice, mira, tú te pareces a tu papá un poco. A muchos me dicen, yo me parezco a mi mamá. Un poco. Porque uno trae las facciones de los padres terrenales. Pero tú traes las facciones, pero yo también, y tú, traemos las facciones de nuestro Padre espiritual. Entonces, así como es Dios, así somos nosotros dentro, en espíritu. Porque dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dice allá en Génesis. Y no está hablando de lo terrenal, del barro. No, Él está hablando de lo espiritual. O sea que nosotros, nuestro espíritu, el ángel y después espíritu, fue hecho a imagen y semejanza del Padre de los espíritus. Por eso dice aquí que nos predestinó, nos conoció. En Efesios dice que ese antes, cuando Él nos conoció, fue antes de la fundación del mundo. Allá estábamos arriba con Él y Él nos vistió de carne y sangre. Mire lo que dice Efesios 1 del 4 al 5. Efesios 1 del 4 al 5. Dice, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo, en Él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí está repitiendo lo mismo el apóstol Pablo, lo que dijo en Romanos, capítulo 8, verso 29, ahora lo dice de otra manera en Efesios. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y hermano, para Dios escoger algo, allá arriba ya tenía que tener existencia. ¿Verdad? No es que Él escogió algo invisible, una nube o un humito o una tablita con un nombre. No. Ya estaban los millares de ángeles allá, porque antes de Él fundar la tierra, el mundo espiritual ya estaba creado. Y entre toda esa creación espiritual de ángeles, querubines, serafines, estábamos todos nosotros. Ahí, los ángeles. Yo no sé si en mi medida yo soy un querubín. Yo no sé si tú eres un serafín. Porque la Biblia habla de que hay niveles de ángeles. Ángeles, querubines, serafines. Y todos tenían un propósito en el trabajo de Dios. Pero el privilegio grande es que entre todos esos ángeles nos escogió a nosotros para estar aquí en la tierra y gozar de las abundantes riquezas de su gloria. Porque esta palabra es solo el que está en cuerpo, el ángel que está en cuerpo, la puede disfrutar. La puede disfrutar y la puede confesar y usar y ver el poder de Dios cuando esta palabra te agarra. Y agarra a tu familia, y agarra a tu trabajo, y trabaja en la vida cuando tú estás asido de la palabra, confesándola siempre sin titubear, cuando mantienes tu confesión en todo momento y tus ojos puestos en Cristo. ¿Y cómo tú puedes tener los ojos puestos en Cristo? Teniéndolos en el Evangelio glorioso. Así es que tú tienes los ojos puestos en Cristo. A ver qué dice el Evangelio. No, el Evangelio dice, pues ahí estoy yo. Pues eso es lo que yo hablo. No vas a hablar tus sentimientos, no vas a hablar tus opiniones,
no vas a hablar, no vas a hablar tu ideología o decir, oh, no es obvio, no, aquí tus pensamientos y tus opiniones no van. Aquí lo que va es el evangelio glorioso que te va a trabajar. Mira lo que dice Job capítulo 38, verso 4. Y aquí sí que, mira, vamos a entrar a algo bien maravilloso que tú lo vas a ver. Hermoso. Dice, una pregunta que le hace Dios a Job. Le dice, voy a repetir el verso para que lo escribas. Job capítulo 38, verso 4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Aquí Dios tiene una conversación con Job. Yo sé que muchos de ustedes saben la historia de Job, lo que él tuvo que pasar en una prueba difícil. Pero aquí tenía un diálogo Job, el espíritu de Job, con el espíritu, con el padre de su espíritu, que es Dios. Y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba o fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Mira el verso del capítulo 38, verso 7. Escríbelo, Job 38, 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí estábamos todos los hijos de Dios. En la fundación del mundo, ahí estábamos todos los hijos de Dios. ¿Qué es usted? Usted es un hijo de Dios, ¿verdad? Pues dice ahí, en la pregunta que le hace Dios a Job, que dónde estaba él, y después él dice, cuando mis hijos o los hijos de Dios se regocijaban. Así que nosotros estábamos ahí, como quien dice, viendo la fundación del mundo. O sea que tú vienes, tú tienes preexistencia previa a cuerpo. Verdaderamente los días tuyos son contados terrenales desde que saliste del vientre de tu mamá. Y conforme a cómo te asentaron en la municipalidad o en el municipio donde te registraron, pues se dice que cuando tú naciste, de ahí cuentan tus años. Algunos tienen 20, otros 24, otros tienen 3, otros tienen 58, tienen 60. Pero esos son en carne. Pero tu espíritu no tiene edad, porque tu espíritu es eterno. Tu espíritu fue creado y tú estabas, y yo, participando de la fundación del mundo juntamente con el papá de nosotros, Jesucristo, Abba Padre. Entonces, hermano, ya estamos terminando, vamos a avanzar con el punto 4. Pablo habla, sobre la posición en Cristo de esos ángeles que fuimos vestidos de carne y sangre. O sea, nosotros tenemos una posición en Cristo. Entonces el apóstol Pablo, que es el único que tiene la autoridad y el conocimiento para hablar de esto, nos dice en segunda carta a los Corintios 4:7. Segunda, yo no sé por qué dije primera. Segunda carta a los Corintios 4:7. Mire lo que vamos a ver, la posición de los ángeles, que somos nosotros, espíritus, vestidos de carne y sangre. Pero tenemos, y Pablo lo dice firmemente, este tesoro, el ángel, el espíritu, ese es el tesoro, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ¿quién? De nosotros. Dice aquí el apóstol Pablo, pero tenemos este ángel, este tesoro escondido. Usted es un ángel, un espíritu que Pablo le llama tesoro, porque es la propiedad de Dios. Y eso es el tesoro de Dios. Usted es el tesoro de Dios. Usted es la perla de Dios. Usted es lo más valioso que Dios tiene en la tierra. Por eso que tú no te puedes menospreciar. No te sientas mal, tienes que soltar cualquier prejuicio que haya en tu vida, que porque la carne, olvídate de la carne es otro departamento. La carne para nada aprovecha, la carne no hereda, la carne dice que no se sujeta a la ley de Dios.
Carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Tú sabes que tu carne y tu sangre no heredan el reino de Dios. Lo que hereda el reino de Dios es tu espíritu, es tu ángel, es lo que tú eres por dentro. Entonces Pablo dice, nosotros somos tesoros, ángeles escondidos en vasos de barro. Por eso que yo a todos ustedes, yo los llamo ángeles, espíritus, tesoros escondidos en vasos de barro. Esa es la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Y entonces esos barros son barros que él vistió a sus ángeles, son chinos, japoneses, hebreos, gentiles de toda nacionalidad, árabes, de toda nacionalidad. Él no tiene distinción de carne. Él, cuando decidió enviar a sus espíritus, los envió a cualquier región de la tierra y los vistió. Punto. Y él ahora lo que está esperando es que los ministros competentes que están alumbrados con esta palabra los alcancemos. Por eso es que Dios levanta ministerios como este, para alcanzar a esos espíritus, a esos ángeles que vengan al conocimiento de la verdad y se gocen y puedan conocerse por dentro, no solo por fuera. Por eso es que Pablo decía, mírate por dentro, examínate por dentro. Y tú lo que vas a ver es un reino inconmovible. Tú lo que vas a ver es un ángel, un espíritu justo, una creación de Dios, una nueva creación. Porque eso, los ángeles, los espíritus, somos nueva creación constantemente. La vieja creación aquí, ¿sabe cuál es? Es la carne, lo viejo, lo que va a desaparecer un día. Hoy estamos, mañana no estamos en este mundo, pero en la eternidad nosotros siempre existimos, existimos y existiremos, porque nosotros somos eternos como Dios. Jamás tú vas a dejar de ser, tu espíritu no deja de ser jamás, es propiedad privada de Dios, pero tu carne sí va a desaparecer algún día. Pero nosotros declaramos que nuestra carne, seguimos acá, porque tenemos mucho trabajo que hacer. Tenemos mucho que alcanzar, tenemos proyectos, tenemos una visión. Este ministerio ahora está empezando, es niño. Este ministerio Trono de la Gracia ahora mismo es que está dando sus primeros pasos, pero de un momento a otro esto va a explotar. Ya hay personas que están accesando a nuestra página, están interesados, porque es que son hijos de Dios con un oído entendido, porque la misma palabra dice que los entendidos entenderán. Un entendido que ha escuchado esta palabra en el cielo, porque ese es otro tema que vamos a hablar. Esos ángeles fueron educados con una palabra allá en el cielo. Ese es otro tema que vamos a hablar en otro tiempo, en otro día, en otra ocasión. Pero nosotros tenemos que hablar ahora para alcanzar. Ay, no te dejes llevar por las apariencias. Háblale a quien sea, No, porque no va a decir, no, yo creo que él no, porque míralo. Yo creo que aquella no, porque mira, no. Háblale, porque los ángeles están escondidos en vasos de barro y hay que alcanzarlos. Entonces, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 14. Hablando de la posición de los ángeles en Cristo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa es la posición de los ángeles. Esa es la posición tuya. Tu posición espiritual es que tú con una sola ofrenda, con el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, tú estás perfecto para siempre. Por eso que en este ministerio la sangre de Cristo la honramos al máximo. Este ministerio honra al máximo y le da la prioridad superlativa a la sangre de Cristo. Aquí no se tiene por inmunda la sangre del pacto, porque por la sangre de Cristo, por ese derramamiento de sangre que él hizo una vez y para siempre, él hizo a todos sus espíritus perfectos con una sola ofrenda. Por eso es que tú estás, mira, completo en Cristo Jesús. A ti no te falta nada, a ti no te falta ayuno, a ti no te falta oración, a ti no te faltan rudimentos, a ti no te falta bautismo, a ti no te hace falta nada de eso, porque tú estás perfecto en tu espíritu. Por eso que el evangelio es espiritual, por eso que eso de estar comiendo la cena, que es un símbolo para la carne,
Si tu espíritu no necesita cena, tu espíritu no necesita vino, ni la hostia, ni el pan, tu espíritu no necesita ser bautizado, tu espíritu no necesita rudimentos, no necesita guardar. No ve que antes de la cruz era el reino carnal, reino terrenal, donde todo era para la carne. Por eso que había que hacer posturas, sacrificios, ordenanzas, guardarlas, bautizarte, que te pusieran la mano, que te lavaran la mano antes de comer, y todos los mecanismos que usan todavía los creyentes hoy en día, porque ellos todavía están en el reino de la carne. Ellos no han entendido que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia de Dios en él. Ese es el reino de Dios, justicia de Dios en él, y eso es espiritual. Eso tú te lo gozas. Ese es el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Colosenses 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El propósito del evangelio es presentar a esos ángeles que están dentro de vasos de barro, que se llaman hombres y mujeres, presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Mira lo que dice primera carta a los Corintios 6:17. Primera carta a los Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esa es la posición de los ángeles vestidos de barro y de carne, o de carne, que es lo mismo barro, y de sangre en Cristo. Una unidad con Cristo. Eso es lo que somos nosotros. Entonces vamos a ir ya terminando a unas notas finales. Y esto es muy importante lo que vamos a hablar hoy, que nos dice el apóstol Pablo. No todo ángel toma cuerpo. No todo ángel es vestido de carne y sangre. ¿Por qué razón, pastor? Porque tenemos ángeles invisibles que no vemos, que ellos fueron predestinados para servir a sus hermanos, los ángeles que habitamos carne y sangre. Ellos están aquí alrededor nuestro para servirnos, pero ellos no ocuparon carne y sangre. Por eso mira lo que dice Hebreos 1:14. Dice, no son todos espíritus ministradores. Viste que te está diciendo espíritus. No son todos espíritus ministradores. Un espíritu tú no lo ves. Entonces hay ángeles que si no están vestidos de carne y sangre, tú no los puedes ver, pero están alrededor tuyo. Son espíritus, son invisibles. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, esos ángeles fueron puestos en la tierra, enviados por Dios para servir a los herederos de la salvación, a los herederos de este pacto, a los que conocemos la verdad de Dios, a los espíritus o ángeles, porque es sinónimo, que fuimos vestidos de carne y sangre. Entonces tú, como tú eres un ángel vestido de carne y sangre, a ti se te puso un espíritu ministrador al lado tuyo. Y te voy a decir por qué está hablando de los ángeles, porque el verso 7 del capítulo 1 dice, ciertamente de los ángeles, dice Dios, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Entonces con esto entendemos de que nosotros tenemos ángeles alrededor nuestro. Eso es un servicio que nosotros no podemos ignorar. Debemos entender que ellos toman ocasión en nuestra vida. Fueron enviados por Dios para servir a favor. ¿Sabes lo que es a favor? Para defenderte, para cuidarte, para llevarte, para abrirte el camino, para limpiarte el camino. Ellos trabajan en el exterior de nosotros. ¿Sabes? La vida de Jesús, el evangelio trabaja por dentro, hacia afuera, pero tenemos un servicio que trabaja de afuera y son los ángeles que Él nos ha enviado. Mira que cuando Él se vistió de carne y sangre, como leímos al principio, a Él lo cuidaban los ángeles. A Jesús, en los días de su carne, lo cuidaban los ángeles. Y el salmista
ya había profetizado que Jesús, su pie no iba a tropezar en piedra, porque a sus ángeles iba a mandar a que le guardara en todos sus caminos. De la misma manera nosotros que fuimos vestidos de carne y sangre, nuestro pie no va a tropezar en piedra, porque Él envió ángeles al servicio de nosotros. Y esos ángeles son los que nos cuidan y nos guardan. Y no podemos ignorar ese servicio angelical. Y todos los días darle gracias a Dios por esos ángeles. Ministros espíritus que están alrededor nuestro, al favor de nosotros, la iglesia. Los ángeles que estamos en cuerpo de carne y sangre. Mira lo que dice, ya una nota final. Ángel es sinónimo de espíritu. Y te leo nuevamente el verso. El que hace a sus ángeles es espíritu. ¿Usted se da cuenta? Ángel y espíritu es un sinónimo. La diferencia es que hay ángeles que fueron vestidos de carne y sangre y hay otros, como dije al principio, que están al servicio de esos ángeles que fueron vestidos de carne y sangre. Nota final. Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad de esos ángeles o espíritus que fuimos vestidos. Mire lo que dice segunda carta a Timoteo 1, del 9 al 10, que es un verso muy lindo que a mí me encanta tanto. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Aquí no van las obras, aquí no va el mérito propio, aquí es según el propósito suyo, según la elección, según la predestinación de Él. Y la gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Fíjese que ya esa gracia se nos había dado a nosotros allá arriba, pero esa gracia, mire lo que hizo Cristo, pero que ahora ha sido manifestada. O sea, la gracia que se nos fue dada, Cristo la manifestó aquí en la tierra. Por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y mire lo que dice 2 Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido, dice Pablo, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por eso es que nosotros honramos el ministerio que Dios le dio al apóstol Pablo y estamos sometidos al apostolado del apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, verso 5 dice el apóstol Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la verdad en todas las naciones por amor a su nombre. Y ese es el apostolado que nosotros estamos proyectando y el que llevamos en este ministerio en nuestra vida. Entonces, hermano, en conclusión, nuestro estado angelical es el origen de nuestra verdadera identidad antes de tomar un cuerpo. O sea, antes de que los espíritus nuestros o el ángel nuestro fuera vestido de carne y sangre, ya nosotros teníamos, una existencia con nuestro Padre Celestial, el Padre de los Espíritus. Y quiero cerrar solo con Romanos 8:29 nuevamente, donde el apóstol dice que a los que antes conoció, a esos también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que, hermano, yo recibo que tú te has gozado con esta palabra y que esta palabra te lleva a crecer un grado más a la estatura del varón perfecto, el cual es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecidos con toda bendición y los amo mucho y hasta la próxima. Abba Padre.